Hola hermanos, buenas tardes. Es nuevamente un privilegio poder estar compartiendo con ustedes, a pesar de la lejanía, ¿cierto? Eh, el impedimento que tenemos hoy de poder estar juntos, tenemos el privilegio de poder compartir por este medio. Así que antes, bueno, ya para comenzar, quisiera si pudieran acompañarme en oración ante nuestro Señor y Dios. Dios y Padre nuestro, venimos delante de ti, agradeciéndote y alabándote por tu amor y por tu misericordia, porque vemos tu inmenso cuidado y amor para con tu pueblo en la enseñanza. Venimos delante de ti, Señor, pidiéndote que dispongas nuestro corazón en esta hora, en este tiempo, en el que vamos a reflexionar y meditar sobre tu palabra. Enséñanos, instrúyenos, obra, Señor, en nosotros. Ayúdame a mí a poder hacerlo con claridad. Y que cada uno de nosotros, Señor, por tu gracia, pueda poner en práctica estas cosas que aprenderemos el día de hoy. A ti sea toda la gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, proseguimos con esta lección con respecto a la oración. La primera semana estuvimos hablando sobre qué es la oración, ¿cierto? ¿Qué es la oración? Y respondimos qué es la oración. Ya la segunda semana estuvimos hablando con respecto a por qué debemos orar, ¿no es cierto? Y seguíamos también respondiendo algunas preguntas con respecto a cómo podía relacionarse la oración con la soberanía de Dios, si la soberanía de Dios podía ser podía provocar o ser un tropiezo para la oración. Pero vimos que no era así, sino todo lo contrario. Y en el transcurso de estas 2 semanas hemos podido también ir contestando quizá algunas interrogantes que de repente van surgiendo. Y hoy día queremos hacer lo mismo, continuar con la lección. El tema central es cómo debemos orar, pero quizá también vamos a ir contestando algunas interrogantes que muchas veces surgen con respecto a la oración. Entonces, partamos desarrollando la temática del día de hoy. ¿Cómo debemos orar? Es importante, hermanos, que entendamos que cuando oramos debemos hacerlo con comprensión temerosa de la majestad de Dios. En la primera lección hablábamos, ¿cierto?, cuando definíamos la oración, que veníamos ante Dios, ¿ya? Y debemos entender y comprender esto, que venimos ante Dios, quien es todopoderoso, ¿cierto?, el Creador, y nosotros somos simples criaturas. Es importante que vengamos con esta comprensión y también con un sentimiento profundo de nuestra indignidad, de nuestras necesidades, entendiendo que dependemos por completo de Dios y que somos pecadores, ¿ya? Que también estemos conscientes de nuestros pecados, pero también vengamos con un corazón paciente, ¿cierto? Agradecido también. Es importante que vengamos con agradecimiento, con entendimiento, con fe, con sinceridad, con fervor, con amor y perseverancia, esperando en nuestro Dios. Pero esperamos en Él también con sumisión humilde a su voluntad. Permítanme quizá apoyar todo esto que acabo de decir con la palabra. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. O sea, debemos venir con agradecimiento, ¿cierto? Con corazones agradecidos. 1 Corintios 14:15. ¿Y qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Es decir, venimos con entendimiento. Santiago 1:5-6. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero que pida con fe, sin dudar. Hemos de venir, ¿cierto?, cuando oramos ante la presencia de Dios, y lo hacemos con fe, creyendo en Él. Salmo 17:1 dice: oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración, hecha de labios sin engaño.
también lo hablamos en la primera lección, hemos de venir y presentarnos ante Dios con sinceridad, con un corazón sincero. Primera de Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Claramente está expresando, ¿cierto?, que debemos hacerlo cuando venimos delante de Dios con amor. Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, también nos enseña que la oración debe ser con perseverancia. Debemos perseverar en este deber. Miqueas 7:7, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Entonces, ¿en quién esperamos? En Dios. Cuando venimos en oración a nuestro Dios, también venimos esperando en Él. Mateo 26:39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Así como Cristo Jesús, debemos venir siempre en oración con su misión humilde a su voluntad, ¿cierto? La voluntad de nuestro Dios. Y es importante, ¿no es cierto, hermanos, que nuestra oración tenga estas características. Esta es la forma en cómo debemos venir y presentarnos ante Dios. Pero cuando también tratamos de responder esta pregunta del cómo debemos orar, viene y surge otra pregunta. ¿Dios acaso nos ha dado alguna norma para guiarnos en este deber? Entendiendo, como mencionamos la semana pasada, que la oración, ¿cierto? El orar es un deber del cristiano. Entonces, ¿Dios nos ha dado alguna norma? Bueno, toda la palabra de Dios es útil para guiarnos, ¿no es cierto?, en el deber de orar. Pero la norma, por decirlo así, especial que nos guía, es aquella forma de oración que Jesús enseñó a sus discípulos y la cual normalmente se le llama el Padre Nuestro. Una cosa interesante, y creo que muchos predicadores lo han recalcado en algún momento, es que los discípulos, después de haber estado tanto tiempo con Jesús, no le preguntaron cómo podían hacer para caminar por el agua, cómo podían hacer para calmar la tempestad, o quizá multiplicar los panes y los peces, o cualquiera de los otros milagros que Jesús hizo. Pero sí le pidieron, como dice Lucas 11:1, ¿cierto?, que les enseñara a orar. Que Jesús les enseñara sobre la oración. Y probablemente esto se debe a que ellos veían de manera quizá un poco más clara la relación inseparable entre el poder que manifestaba Jesús y las obras, ¿cierto?, que él hacía, con las horas que también él pasaba conversando con su Padre. Y la instrucción que Jesús da con respecto a la oración, que, sí, pues esta instrucción que podríamos decir que se ve reflejada en la petición de estos discípulos, nos llega desde el Sermón del Monte, ¿ya? En Mateo 6, como en Lucas 11. Jesús introduce, ¿no es cierto?, sus afirmaciones con respecto al patrón de la oración con palabras como cuando ores, bueno, dando a entender, ¿no es cierto?, que vamos a orar, o sea, da por hecho de que vamos a orar, y por eso dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. Es decir, la oración va a ser sin hipocresía, porque el hipócrita busca que los demás lo vean, que lo alaben. Pero la diferencia de la oración del creyente, del discípulo de Cristo, no va a ser como la del hipócrita, sino que va a ser en secreto. Tampoco va a usar repeticiones vanas, como lo hacían, o como lo hacían los gentiles, o los paganos.
en este caso. Y termina, ¿no es cierto? Por eso ustedes deben orar así. Yo creo que toda persona que ha enseñado en algún momento o toda persona que es maestro se ha dado cuenta del poder o conoce el poder del ejemplo, ¿no es cierto? Un maestro no solamente le dice al discípulo cómo tiene que hacerlo, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, sino que también le muestra, ¿cierto? Cómo puede hacerlo realmente. Y pareciera que algo así es lo que hace Jesús al enseñar el Padre Nuestro a sus discípulos. No obstante, hay que tener claro que en el Padre Nuestro Jesús no estaba dándonos una oración para recitar, tanto como un patrón para mostrarnos una forma de orar. Podríamos decir que Jesús nos estaba proveyendo como un bosquejo, ¿cierto? Un bosquejo de prioridades o de cosas que deben ser prioridades en nuestra vida de oración. Pero cuando decimos esto, podría surgir otra pregunta. Entonces, ¿acaso no puede usarse el Padre Nuestro como una oración? O sea, recitarla como muchos lo hacen. Bueno, si dijimos que el Padre Nuestro debe guiarnos como una oración modelo para hacer otras oraciones, podríamos decir que sí, también puede usarse como una oración. Pero hay que tenerlo claro que si hemos de recitar de alguna manera, o vamos a usar el Padre Nuestro como oración, debe hacerse con entendimiento, con fe, con reverencia y todas las otras gracias necesarias para el correcto cumplimiento del deber de orar, como mencionábamos al inicio, ¿cierto? Entonces, entendiendo la importancia del Padre Nuestro y entendiendo que también queremos responder un poco el cómo debemos orar y poder tener quizá un poco mayor de claridad en base a lo que nuestro mismo Dios nos enseña, voy a tratar en este caso de ir analizando poco a poco el Padre Nuestro. Y espero que pueda ser de utilidad para cada uno de nosotros. Si se fijan, bueno, la oración parte con dos palabras, Padre Nuestro. Y puede que quizá cuando una persona las lea, sobre todo hoy en día, no las considere como algo radical, pero en realidad son palabras muy radicales, porque la palabra Padre no era la forma básica en la que uno se dirigía a Dios, por lo menos en la comunidad del Antiguo Pacto, ¿cierto? En el Antiguo Testamento. Su nombre era inefable, en realidad no se podía decir, ¿cierto? No se podía expresar. Y uno no se podía dirigir a él con ningún grado de intimidad. Y cuando uno piensa en el término Padre, claramente muestra o refleja una gran intimidad, ¿cierto? Una relación íntima. Y el término Padre casi nunca se utilizaba para hablar de Dios o para dirigirse a Él en oración en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús nos lleva a una relación íntima con el Padre, rompiendo, ¿no es cierto?, esta división que simbolizaba el velo del templo. Y Jesús nos dio el incomparable privilegio de llamar a nuestro Dios Padre. Ahora, en cierto sentido, restringido, Dios es el Padre de todos los hombres como el dador y sustentador de la vida. Pero en la pero nada, ¿no es cierto?, en toda la Biblia indica que un individuo pueda dirigirse a Dios en un tono familiar. La única excepción es cuando una persona ha sido adoptada en la familia de Dios, habiendo expresado, ¿no es cierto?, la fe salvadora en la expiación de Cristo y habiéndose sometido
a su señorío. Es cuando hemos creído en Cristo Jesús, a que nosotros podemos recién a llamar a Dios Padre y relacionarnos con Él de esta manera. Entonces, es solo de esta manera cuando a una persona, por decirlo así, se le concede el privilegio de llamar a Dios su Padre. Por ejemplo, en Juan 1:12 leemos: a quienes lo recibieron, ¿cierto? Dios les dio el derecho, es decir, la autoridad, el privilegio de ser hijos de Dios. Entonces, llamar a Dios Padre sin contar con la debida credencial de filiación, ¿cierto? Esta relación de padre e hijo es un acto de extrema presunción y arrogancia. Es solo porque estamos en Cristo y Cristo está en nosotros que tenemos este grande privilegio de dirigirnos a nuestro Dios como Padre y de acercarnos a Él en una relación filial, como nosotros, o sea, nosotros como sus hijos. Y dice Padre nuestro. La palabra nuestro significa que el derecho a llamar a Dios Padre no solo me pertenece a mí, ¿cierto? Individualmente hablando, ¿ya? Es un privilegio corporativo también. Le pertenece a todo el cuerpo de Cristo. Cuando yo oro, no vengo ante Dios como un individuo aislado, sino como miembro de una familia, de un cuerpo, una comunidad de santos, ¿cierto? Un pueblo, bueno, en este caso el pueblo de Dios. No solo, no es solo mi Padre a quien oro, sino nuestro Padre. Debemos expresar nuestro amor por nuestros hermanos orando por ellos. Debemos también estar tan interesados por sus necesidades como por las nuestras. ¿Por qué, hermanos? Porque somos un cuerpo, somos una familia. Y es impresionante cuando vemos, ¿cierto?, que, o sea, todo lo que incluye estas primeras dos palabras, Padre nuestro. Y después sigue, ¿no es cierto?, que estás en el cielo. Si las primeras dos palabras, por decirlo así, nos hablaban de la bondad de Dios y su gracia, entendiendo que no estamos en esta relación de padre e hijo porque lo merezcamos, sino solamente por la gracia y la bondad de Dios. Entonces, si las primeras dos palabras nos muestran o nos reflejan y nos hablan de la bondad y la gracia de Dios, estas palabras en el cielo nos hablan de su grandeza y de su majestad. Si las palabras Padre nuestro inspiran de alguna manera confianza y amor, entonces las palabras que estás en los cielos nos deben llenar de humildad y temor reverente. Estas son las palabras de Arthur Pink. Lo que acabo de decir, ¿cierto? Si las palabras Padre nuestro inspiran confianza y amor, entonces las palabras que estás en los cielos nos deben llenar de humildad y temor reverente. Fin de la cita. Pero ¿por qué dice esto él? Ciertamente Dios es omnipresente, eso lo tenemos claro, ¿cierto? Dios está en todo lugar. No existen restricciones finitas para su presencia. Dios está en todo lugar, ¿cierto? No hay nada que lo pueda contener. Las palabras que estás en los cielos no se usan porque Él esté confinado ahí. O sea, no es como que Dios está en los cielos y no está en ningún lado más. Cuando nosotros pensamos en estas palabras, nos recuerdan un poco a las palabras del rey Salomón, cuando en Primera de Reyes 8:27 dice: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Pero, no obstante, ¿cierto? Cristo habló de una residencia del Padre de los cielos, está diciendo, está hablando al Padre nuestro, ¿cierto?, que está en los cielos. ¿Y por qué? Bueno, porque Jesús lo que estaba hablando con estas palabras es de la trascendencia de Dios, ya de que Dios está encima del mundo terrenal, está más allá, está sobre todo lo demás. Podríamos decir que esta primera parte del Padre Nuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, presenta una tensión. Si bien nosotros, ¿cierto?, debemos venir delante del Señor con una actitud de intimidad, entendiendo y comprendiendo y teniendo conciencia y entendimiento de que Él es nuestro Padre, este privilegio que tenemos, aún así hay un elemento de separación. O sea, podemos venir a Dios y llamarlo Padre, pero, hermanos, pero esta relación filial, ¿cierto?, esta relación padre-hijo, no nos permite tener el tipo de familiaridad que produce desdén. ¿Ya? Y es algo que también mencionábamos rápidamente en la primera lección, en cuanto a tener conciencia de quién es Dios cuando venimos ante Él en oración. ¿Tenemos que venir con confianza? Sí, hemos de venir con confianza, pero nunca con arrogancia y presunción. Él es nuestro Padre, pero Él es también el Creador y nosotros seguimos siendo criaturas. Entonces, cuando decimos Padre nuestro, habla de esta cercanía que tenemos con Dios. Y esta cercanía por gracia que se nos ha dado, este privilegio, pero cuando estamos diciendo en el cielo, apunta a su separación, a que Él es otro, es distinto, está mucho más allá de nosotros y de cualquier otra criatura. El punto, cuando estamos orando y estamos diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cierto? Es que debemos recordar quiénes somos y a quién nos estamos dirigiendo. O sea, es importante que tengamos claro esto. Después de partir con esto, vienen 7 peticiones en el Padre Nuestro, que se dividen, podríamos decir, como en 2 grupos. Las primeras 3 peticiones se relacionan a la causa de Dios, y las otras 4, ¿cierto?, las últimas 4 se relacionan a nuestras propias preocupaciones del diario vivir. Partamos con la primera petición: santificado sea tu nombre. No importa qué tan cerca Dios nos invite a venir a Él. Aún, como decíamos recién, aún existe un abismo infinito entre Él y nosotros, ¿ya? Entre nuestra pecaminosidad y su majestad y su santidad. Él es celestial, nosotros somos terrenales. Él es perfecto, nosotros imperfectos. Él es infinito y nosotros somos finitos. Él es santo, nosotros somos profanos. Y jamás debemos olvidar esto, que Él es completamente otro. No hay comparación entre Él y nosotros. Está mucho más allá de lo que nosotros podíamos imaginar. La distancia que hay entre Él y nosotros no puede ser expresada ni siquiera comprendida, porque Él es demasiado distinto y grande y majestuoso como para poder entenderlo y comprenderlo. Dios exige que se le trate como santo. ¿Y por qué? Porque Él es santo, es lo que dice innumerables veces el Levítico. Él es celoso por su honra. Sproul dice, y lo cito, en este pasaje, Él no ruega respeto. Se trata más bien de la constatación de un hecho. Me tratarán como santo. Cuando estamos diciendo santificado sea tu nombre, es prácticamente como Dios también nos recuerda al momento cuando nosotros hacemos esta petición, es que realmente nosotros debemos tratarlo como quien Él es, el Dios santo. Y por eso debemos tener mucho cuidado y jamás cometer el error que cometieron Nadab y Abiú, ¿no es cierto?, de ofrecer fuego extraño y de acercarnos a Dios con una actitud irreverente y descuidada. Cuando nosotros miramos esta primera petición, santificado sea tu nombre, esta primera petición del Padre Nuestro, podemos ver que esta es la primera prioridad de la que habló Jesús.
O sea, esta es la primera petición. Su petición inicial era, o fue que el nombre de Dios fuera santificado. Y cuando hablamos del nombre de Dios estamos diciendo a Dios mismo. Es como que estuviera diciendo, santificado seas tú, ¿cierto? Porque el nombre de Dios representa a Dios mismo. La máxima prioridad de nosotros como cristianos es ver que el nombre de nuestro Dios, a quien adoramos y a quien profesamos, se mantenga santo porque Él es santo. Esa debería ser nuestra prioridad cuando venimos en oración. Pero muchas veces, hermanos, lo tomamos tan, como si fuera algo tan sencillo y simple, ¿no es cierto? Al orar santificado sea tu nombre, suplicamos entonces que Dios, que es santo, nos permita reconocerlo y honrarlo como tal. Es decir, de alguna manera, el hecho de reconocerlo, ¿cierto?, de entender y estar consciente de que Él es santo, también nos va a llevar a actuar y a honrarlo como tal. Él es santo, por ende nosotros vamos a vivir de manera santa porque nuestro Dios, ante quien estamos, es santo. Como lo expresó Thomas Manton, y cito, la oración es una predicación a nosotros mismos en el oído de Dios. Le hablamos a Dios para advertirnos a nosotros mismos, no para su información, sino para nuestra edificación. Es como prácticamente cuando estamos viniendo delante de la presencia de Dios, el Dios Santo, nos estamos diciendo eso, ¿cierto? Nos estamos predicando a nosotros mismos y nos estamos advirtiendo a nosotros mismos, como dice Manton, Dios es santo. Dios es santo. Entonces, podríamos decir que el honor de Dios debe, si pudiéramos decirlo así, si pudiera decir que el cristiano tiene alguna obsesión o debería tener alguna obsesión, debería ser esta. El honor de Dios. Que Dios sea honrado, que Dios sea santificado. Y es súper y es súper triste ver cómo hoy en día el nombre de Dios es todo lo contrario, es blasfemado, es menospreciado y es deshonrado por culpa nuestra. El mundo ve a la iglesia y muchas veces ve cosas peores de las que ve en el mundo. Y al final de cuentas, el honor que debería darse a Dios, porque Él es santo, termina siendo desprecio por culpa nuestra. De ahí que debemos venir y pedir a Dios, santificado sea tu nombre. El honor no debe ser para nuestras organizaciones, no debe ser para nuestra denominación, ni para ninguna otra denominación, ni tampoco para nuestros modos individuales de adoración, ni siquiera para nuestras iglesias particulares. El honor debe ser únicamente para Dios. La segunda petición, venga tu reino. En el Sermón del Monte, ¿cierto? Jesús estaba hablando del carácter de las personas que viven un estilo de vida redimido dentro del reino de Dios. Es como que si Jesús estuviera describiendo de alguna manera a los ciudadanos del reino, cómo viven, cómo se comportan. Y el concepto del reino es súper difícil entenderlo para nosotros. Y cuando me refiero a nosotros, me refiero a los cristianos que estamos en toda América, ¿cierto? Norte, Centro y Suramérica. Y es porque nosotros tenemos una democracia. Hoy en día todos vivimos, bueno, nosotros en Chile específicamente vivimos en una nación donde se rige por la democracia, de alguna manera, ¿no es cierto? Todos vamos a votar y escogemos, y no se hace lo que un monarca dice, sin preguntarle absolutamente a nadie, ¿ya? Es más, hoy en día pareciera que la simple idea de una monarquía llega a ser repulsiva. Solo se piensa en tiranía, ¿no es cierto?, en dictadura, cuando pensamos en monarquía. Y nuestras naciones están construidas, por decirlo así, sobre una resistencia a la soberanía.
Pero hay que entender, hermanos, que Jesús es el Rey del universo. Es el Rey del universo. Y esa es la realidad de la ascensión, cuando Jesús asciende, después de morir, ¿cierto? Y resucitar, y asciende a los cielos, cuando dice también a los discípulos, toda autoridad me es dada, pero el cielo como en la tierra. Ya, esa es la realidad de la ascensión. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Todo el mundo, pero todo el mundo entonces no cree ni reconoce esta realidad. Es un hecho, pero no todo el mundo lo cree, no todo el mundo lo reconoce. Y a pesar de que es un hecho establecido, es invisible para el mundo en el que estamos viviendo. En el cielo no hay duda con respecto a esto que acabo de mencionar, ¿cierto? Dios está sentado en su trono, Jesús es el Rey del universo, pero en la tierra existe bastante duda al respecto. En el cielo no, está claro como el agua. Jesús estaba diciendo, ¿cierto?, que para orar, o más bien que debemos orar para que el reino de Dios se vuelva visible en la tierra, como diciéndolo de alguna manera, que lo invisible, ¿cierto?, se vuelva visible. Déjenme citar nuevamente a Arthur Pink cuando hace referencia a esto, ¿no es cierto?, a la petición, venga a tu reino. Y lo explica así, como que da a entender Jesús diciendo, es como que si estuviéramos pidiendo, en este caso, perdón, deja que tu evangelio sea predicado y que el poder de tu espíritu lo acompañe. Deja que tu iglesia sea fortalecida, deja que tu causa en la tierra progrese y las obras de Satanás sean destruidas. Es como que cuando nosotros estamos diciendo, venga tu reino, estamos de alguna manera expresando lo que dice las palabras de Arthur Pink. El evangelio se ha predicado, que el espíritu, ¿cierto?, de Dios lo acompañe, que la iglesia sea fortalecido, que la causa de Dios progrese en la tierra y que las obras de Satanás sean destruidas. Después sigue, no solo venga tu reino, hágase tu voluntad. Es la tercera petición, ¿no es cierto? Esta frase no está pidiendo, y aquí hay que tenerlo claro, no está pidiendo que el consejo determinado, o sea, todo lo que Dios ya determinó de antemano se lleve a cabo. Más bien, cuando oramos porque se haga la voluntad de Dios, estamos orando para que todo lo que Él ha revelado, entendiendo que Dios, hay cosas, ¿cierto?, que Dios ha decidido no revelarnos, pero aquellas cosas que nos ha revelado, aquellas cosas que Él ha puesto en claro por medio de sus mandamientos, nosotros debemos obedecer. Y eso es lo que realmente se quiere decir cuando se está pidiendo que se haga su voluntad. Estamos pidiendo por obediencia a sus mandatos, a su voluntad preceptiva, como le llaman los teólogos, es decir, a los mandamientos, a lo que nosotros tenemos en la palabra. Entonces, esta tercera petición es una oración más bien por la obediencia del pueblo de Dios. Que el pueblo de Dios sea obediente, que podamos hacer la voluntad de Dios, que todo aquello que Él nos manda en su palabra, y entre esto es orar, nosotros podamos obedecerlo y hacerlo. Es decir, que quienes conforman el pueblo de Dios obedezcan sus mandamientos. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el cielo, como muestra mucho el Antiguo Testamento, los ángeles en la corte de Dios hacen lo que Dios dice, ¿cierto? Y lo que Dios desea. Lamentablemente nosotros, su pueblo en la tierra, no. Muchas veces desobedecemos a Dios. ¿Ya? Dios es el hacedor del pacto, pero nosotros somos transgresores. Pero hay un sentido en que estas tres peticiones están diciendo lo mismo. Que en este caso, la honra al nombre de Dios, ¿cierto? Cuando estamos pidiendo que sea santificado, la visibilidad de su reino, cuando estamos pidiendo que venga su reino, y la obediencia a su voluntad,
son prácticamente el mismo concepto, pero dicho como de tres formas distintas. Y estas tres peticiones están muy relacionadas, porque Dios claramente es santificado, ¿cierto? Es honrado con nuestra obediencia. Su reino también se hace visible cuando le obedecemos y actuamos conforme a lo que Él nos ha dicho. Y evidentemente su voluntad también se hace cuando somos obedientes a su voluntad. Y estas son las prioridades que Dios le enseña a sus discípulos a la hora de orar. No deberíamos entonces, cuando venimos y oramos, llegar como con mucha prisa y arrogancia a la presencia de Dios y solamente soltar peticiones mezquinas, ¿cierto? Estas peticiones que están llenas, podríamos decir, de quizá avaricia o quizá tacañas, pensando a veces egoístas, pensando solamente en uno y olvidándonos a quién nos estamos dirigiendo. Solo después de que Dios ha sido debidamente honrado, adorado y exaltado, las siguientes peticiones, ¿cierto? Las 4 que le siguen, ocupan el lugar que le corresponde, ¿cierto? Y ya habiendo analizado la primera parte, pasamos a la segunda. La primera petición de la segunda parte del Padre Nuestro dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Claramente esto nos enseña que Dios es el que provee. O sea, muchas veces uno podría llegar a pensar, bueno, nosotros necesitamos de Dios, nada podemos hacer sin nuestro Dios, y muchas veces nos referimos solamente al ámbito espiritual, al ámbito moral. Necesitamos de su ayuda para hacer lo que es correcto, para hacer aquello que Él nos manda, pero también necesitamos de Él para el ámbito material, ¿cierto? Él es quien nos provee. Dios provee a su pueblo. Y si nos fijamos, la atención aquí no es: Señor, danos un asado diario, ¿no es cierto? Danos un plato gourmet cada día. No, Dios suple las necesidades, pero no siempre las exquisiteces. Así lo dice Sproul. Y cuando nos estamos refiriendo al pan de cada día, porque dice danos el pan de cada día, se refiere principalmente a nuestras necesidades temporales. Para los hebreos, el pan era un término genérico que significaba las necesidades y las conveniencias. Lo pueden ver, por ejemplo, en Génesis 3:19. Por ejemplo, la comida, el vestido, es más, estas cosas Jesús las vuelve a mencionar, la comida y el vestido, y el por qué no debemos preocuparnos por ella, porque Dios conoce nuestras necesidades en el mismo Sermón del Monte. Y relacionado con el mismo término pan, ¿no es cierto? Más que referirse al término general como de comida, se encuentra el énfasis, ¿no es cierto?, que nos enseña a pedir no por delicadezas o por riquezas, sino por aquello que es necesario. Pero en general, cuando oramos de esta manera, debemos pedir, o sea, debemos recordar, hermanos, que a fin de cuenta, es Dios quien nos da absolutamente todo lo que tenemos. La segunda petición de esta segunda parte: perdona nuestras deudas, ¿cierto? Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si usted muchas veces ora muy similar a cómo oro yo, entonces si se analiza, se fijará que muchas veces cuando oramos decimos la primera parte de esto que menciona Jesús: Señor, perdona mis ofensas, ¿cierto? Yo te he ofendido, soy pecador, perdóname. Pero yo normalmente obvio esta parte cuando dice como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Normalmente yo no le digo: Señor, perdóname así como yo perdoné hoy día a tal y a tal persona que me ofendió. Y esta oración, de alguna manera, es extremadamente peligrosa de pronunciar cuando nosotros la miramos y tratamos de entender lo que estamos diciendo,
pero contiene un principio que en el Nuevo Testamento se toma muy, muy en serio. Aquí viene una reflexión de alguna manera. Si nosotros, ¿cierto? Si el ser humano es salvo por gracia, ¿qué mejor evidencia de la salvación que nosotros hemos experimentado podría ser muestra, ¿cierto?, a los demás de la gracia que hemos recibido? O sea, ¿qué mejor que mostrar ese perdón y gracia que hemos recibido, ese inmenso amor que hemos recibido, mostrar eso que hemos recibido a los demás como evidencia de la salvación que se nos ha dado? Si esta gracia no es evidente en nuestras vidas, entonces es válido cuestionar nuestra supuesta conversión o nuestra supuesta profesión de fe. Creo que todos conocen la parábola de los deudores. Si no, vaya a Mateo 18, el versículo 23 a 35, y Jesús relata, ¿no es cierto?, de estos dos hombres que debían dinero. Uno le debía al rey, un siervo le debía al rey una cantidad exorbitante de dinero, y otro hombre le debía a este mismo deudor una cantidad mucho menor. La cuestión es que el rey perdona esta cantidad exorbitante a su siervo, pero este siervo no quiere perdonar a aquel hombre que le debía. Y en realidad muestra la relación, o eso busca, ¿no es cierto?, la parábola, mostrar la relación que hay entre lo que Dios ha perdonado a nosotros y lo que nosotros perdonamos a los demás. O sea, las ofensas que realmente nos podríamos recibir nosotros de los demás. Cuando cada pecado, ¿cierto?, es más o menos atroz dependiendo del honor y la majestad de aquel a quien nosotros ofendemos, ¿cierto? Y como Dios es infinito, ¿cierto? Tiene un honor infinito, una santidad infinita, cuando nosotros pecamos, aun cuando sea el pecado más pequeño, si lo podríamos llamar así, tiene consecuencias infinitas. Entonces, nosotros somos deudores, pero nuestra deuda es imposible de pagar, pero aún así hemos sido perdonados por Dios. Entonces, viene a ser un insulto a Dios, que neguemos el perdón y la gracia a quienes nos lo piden a nosotros, y al mismo tiempo afirmemos que hemos sido perdonados y salvos por gracia. Pero también hay que aclarar algo. O sea, cuando Jesús nos enseña a orar así, ¿no es cierto?, así, a como perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ya hay que tener claro que en nuestro acto de perdón, cuando nosotros perdonamos y mostramos perdón a aquel que nos ha ofendido, no hay mérito alguno. No podemos elogiarnos ante Dios y decir, bueno, Señor, como yo perdoné, entonces tú me tienes que perdonar. Lucas 17:10 dice, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. O sea, no hay mérito, ni siquiera en la mejor obra que podamos hacer, en nuestras mejores obras, no hay mérito alguno. ¿Ya? Entonces, hermanos, cuando nosotros oramos así, debemos también tener claro y estar conscientes que debemos ser espejo de la gracia de Dios para los demás, reflejar, ¿cierto?, aquello que nosotros mismos hemos recibido por parte de Dios. Y de esta forma, de alguna manera, se aplica la regla de oro, ¿cierto? Amar al prójimo como nosotros mismos, en términos ya prácticos. Ahora, puede que alguno se pregunte, si Dios ya nos ha perdonado, ¿por qué deberíamos pedir perdón? ¿No está mal pedir algo que Él ya nos ha dado? Y voy a dar la respuesta corta, por decirlo así, y que se relaciona mucho con lo que mencionábamos la semana pasada, cuando decíamos, ¿por qué debemos orar? Aun cuando Dios ya ha determinado todo. Y la primera razón del por qué era porque Dios nos lo mandaba. Y es lo mismo. ¿Por qué deberíamos pedir perdón si Dios ya nos ha perdonado de alguna manera? Es porque Dios lo ordena.
en primera de Juan 1:9, ¿cierto? Se indica que la señal del cristiano es su continua petición de perdón. El cristiano viene constantemente delante de Dios confesando su pecado y pidiéndole perdón por su pecado. Y Dios promete también su perdón. Ya casi finalizando, dice, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. A primera vista, pareciera que esta parte fueran dos peticiones distintas, ¿cierto? No nos metas en tentación y líbranos del mal. Pero en realidad no es así. En realidad se hace como siguiendo la forma literaria de paralelismo que se usaban en el Antiguo Testamento. Es decir, que dos formas distintas de decir lo mismo, ¿cierto? Está diciendo una misma cosa. También hay que tener claro que cuando dice no nos metas en tentación, no es como que si Jesús estuviera sugiriendo que Dios nos va a tentar al mal si es que no le pedimos lo contrario. En realidad Santiago 1:13 nos enseña, ¿cierto?, que Dios no nos tienta al mal. Dios puede probar, pero nunca tienta al mal. Entonces, esta súplica que nosotros hacemos de evitar la tentación y la petición de liberación del mal vienen a ser una misma cosa. Ahora, cuando se traduce en algunas Biblias como líbranos del mal, no es la mejor traducción, porque el mal del que habla Jesús no es el mal en el sentido general. Ya, en el griego, ¿cierto?, la palabra que se traduce como mal es de género, la palabra traducida como mal es de género neutro, pero en esta sección del Padre Nuestro, cuando se habla, la palabra está en género masculino. Entonces, muchas Biblias, podríamos decir que lo traducen de mejor manera como el maligno, ¿cierto? Jesús estaba diciendo entonces que deberíamos pedirle al Padre que nos libre o nos libere del maligno. Es como que si le estuviéramos diciendo a Dios que por favor nos construya una muralla, una valla a nuestro alrededor con el fin de protegernos. La petición no busca en sí evitar las pruebas del mundo. Claramente el Señor dice que vamos a pasar por prueba, de que vamos a pasar por aflicción, sino de protegernos de la abierta exposición a los ataques de Satanás. Recuerden que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nos fijamos, por ejemplo, en Juan 17:15, cuando Jesús hace la oración sumo sacerdotal, Jesús le pide al Padre que no sacara a los discípulos del mundo, sino más bien que los proteja del maligno. Es algo similar. Es como, podríamos decir que nos estamos uniendo a la petición y a la intercesión de Jesús cuando Él pedía por los suyos para que los protegiera del maligno. De igual manera, nosotros le decimos a Dios, nuestro Padre, protégenos del maligno. Entonces estamos pidiendo que la presencia salvadora, ¿cierto?, redentora de nuestro Dios, esté con nosotros. Sin esa presencia, somos presa fácil para el enemigo, y era algo que veíamos claramente la semana pasada, cuando veíamos que la oración también es una necesidad. Dios nos lo ordena, pero al final nos lo ordena para beneficio nuestro. Sí, es verdad que Dios es glorificado y es la principal razón de la oración, como de cualquier otra cosa en nuestra vida, la gloria a Dios, pero tenemos que ver que al final cuando Dios nos lo ordena, lo hace con amor, sabiendo que también esto es de beneficio para nosotros, porque necesitamos de su ayuda. No podemos resistir al enemigo, no podemos de alguna manera vencer si es que Dios no está con nosotros. Debemos pedir su ayuda, debemos solicitar su ayuda, y cuando le pedimos es que estamos conscientes de esta necesidad. Y estas tres peticiones, ¿cierto?, que al final está poniendo Jesús en esta segunda parte, de alguna manera pareciera que cubren toda la necesidad humana: la material, el pan de cada día; la espiritual, en este caso el perdón de los pecados; y la moral, la liberación del mal. Y en este ejemplo magnífico que nos da Jesús en el Padre Nuestro, vemos las prioridades de la oración. Y podemos detectar de alguna manera este patrón de oración, que va desde, o que comienza, ¿no es cierto?, con la adoración a Dios, y que avanza poco a poco hasta llegar al final a la súplica y a la petición. Entonces, nuestras oraciones, hermanos,
¿Cómo deben ser nuestras oraciones? Tal como el Padre Nuestro, la forma apropiada de comenzar nuestras oraciones es con adoración. Después, ¿cierto?, de expresar adoración, debemos venir delante de Dios con un corazón de confesión. Debemos confesar nuestros pecados, nuestra maldad. Pero también debemos venir con agradecimiento, y esto debe ser parte esencial de la oración. También lo veíamos la semana pasada, y bueno, y lo vimos al principio, ¿no es cierto? Debemos venir con el agradecimiento delante de nuestro Dios. Y esto claramente va a estar inseparablemente relacionado con nuestras peticiones. Somos agradecidos porque también Dios ha escuchado nuestras peticiones. Y sabemos también que lo va a seguir haciendo, siempre y cuando lo hagamos como Él nos lo ha ordenado, de la manera correcta, esperando, ¿cierto?, en Él, humildemente, ¿cierto?, que se cumpla su voluntad. Por eso, hermanos, la exhortación es que oremos a Dios individualmente, pero también en unidad como iglesia, por la gracia de una oración ferviente. Que podamos ser una iglesia y que también podamos ser cristianos que oren fervientemente y eficazmente, ¿cierto? Sabiendo, ¿no es cierto?, que en este caso la oración eficaz puede mucho, ¿cierto? La oración eficaz, la oración en realidad es eficaz, porque Dios la ha dado como medio, ¿no es cierto?, para darnos un montón de bendiciones, y claramente es una gran, pero gran bendición y herramienta y medio de gracia que Dios nos ha dado hoy para peregrinar en esta tierra, hasta el momento en que Él venga, hasta el momento en que Cristo vuelva. Así que, hermanos, los animo a que podamos meditar en estas cosas, podamos pedirle y orar a nuestro Señor para que también nos haga una iglesia que ora, una iglesia poderosa que depende por completo en Él. Depende por completo de Él, una iglesia que está consciente de la necesidad de la oración. Así que, hermanos, oremos ya para finalizar. Dios y Padre nuestro, venimos ante ti dándote gracias y alabándote y adorándote porque eres bueno en gran manera. Eres bueno con nosotros. Tu misericordia es indescriptible. Este privilegio que tenemos hoy en día el día de hoy, que es poder venir delante de ti por medio de la oración, este medio que tú nos has dado, ¿cómo, Señor? ¿Cómo no vamos a darte gracia por esto? ¿Cómo no vamos a darte gracias? ¿Cómo no vamos a alabarte? Si vemos tu inmenso amor también en tu preocupación por nosotros, en tu cuidado para con nosotros, recordándonos la importancia del deber de la oración. Te pedimos perdón, Señor, si como creyentes, si también como iglesia, hemos descuidado este gran deber e importante deber de la oración. Porque simplemente esto muestra nuestra apatía, nuestra flaqueza, nuestra debilidad. Porque de alguna manera estamos diciendo que no te necesitamos cuando no somos un pueblo que ora. Estamos de alguna manera profesando, aunque sin palabras, que somos independientes y no dependientes de ti. Y por eso te pedimos perdón. Porque te hemos ofendido, Señor. Y también venimos delante de ti pidiéndote que obres en nosotros arrepentimiento genuino,
Permítenos volvernos a ti y que tu gracia y tu espíritu sean con nosotros para que seamos un pueblo que ora con fervor, que ora con fe, que ora con confianza, que ora con entendimiento, que ora con sinceridad. Ayúdanos, Señor, y enséñanos a orar. Enséñanos, Señor. Haz de nosotros una iglesia local que ora, una iglesia que constantemente viene delante de ti en oración, porque está consciente de su pecado, está consciente de su debilidad, está consciente de la necesidad de su Dios, de nuestro Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, para que tu nombre sea exaltado, para que tú seas glorificado. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, esto ha sido la última lección con respecto a esta temática, así que espero que nos podamos ver pronto y que podamos seguir aprendiendo más lo más pronto posible de la palabra del Señor. Eso, hermanos, que el Señor los bendiga. Chao, chao.